Bendecido día, mis hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por su amor y su fidelidad. En este tiempo que estamos viviendo tenemos la oportunidad de acceder a su presencia, de buscar su rostro, porque necesitamos cada día que Él nos llene, que Él nos alimente a través de su palabra, de ese tiempo de oración. Quiero invitarte a que disponga de este tiempo para recibir la palabra que Dios tiene para ti. En el libro de Santiago, capítulo 5, la palabra de Dios nos habla, nos insta a ser pacientes y a orar. La cuestión es que no estamos tan acostumbrados a ser pacientes y es una virtud que debemos desarrollar en nuestro día a día. Si yo le preguntara a usted qué espera, esperamos muchas cosas, pero en definitiva nosotros como cristianos lo que nos da fortaleza cada día es saber, tener la certeza de que Jesús viene pronto por nosotros, de que todos estos acontecimientos presentes van a pasar, toda esta situación, todas estas aflicciones van a pasar, pero mientras tenemos que esperar en fe, confiando en nuestro Salvador Jesús. Dice la palabra en Santiago 5, verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Salvador tenemos que ser pacientes, esperando su pronta venida. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y es que cada vez vemos cómo es tan inminente la venida de nuestro Salvador Jesús. La pregunta está, ¿estás esperando a Jesús o estás mirando a otros lados? Yo creo que el enemigo y el mundo siempre va a contribuir a que tú mires hacia otro lado y nos desenfoquemos de Jesús. Las aflicciones presentes van a permitir que salga de nosotros lo que hemos recibido de Jesús, lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Pero si no dedicamos tiempo a la palabra de Dios, tiempo a la oración, si no le buscamos verdaderamente con todo nuestro corazón, lamentablemente nos vamos a ir detrás del ruido que haga el mundo. Y peor aún, nos podemos ir detrás de otros dioses. ¿Sí? ¿Y cómo es eso, pastor? Bueno, en una ocasión el profeta Elías se encuentra con Acab y el pueblo de Israel y le dice lo siguiente en Primera de Reyes 18:21. Elías se acercó al pueblo y le preguntó, ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? ¿Tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal? Y si Baal es el verdadero Dios, síganlo a él. El pueblo no contestó nada, porque resulta, mis hermanos, que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se había dividido, estaba detrás de otros dioses paganos, en medio de la aflicción. Para este entonces había pasado un rato de tiempo sin llover. En el contexto, Elías había orado para que dejara de llover. Y el pueblo, en medio de esa aflicción, en medio de las circunstancias, la situación, se fue en busca de otros dioses, en busca de ayuda, de una solución a su conflicto. Y se desviaron y se olvidaron de Dios. Ahora, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió y concedió que Elías orara para que no lloviera? Porque el pueblo de Dios tenía que ser probado, así como tú y yo somos probados hoy día con estas circunstancias presentes. Y el pueblo de Israel lamentablemente se fue en busca de otros dioses. Te pregunto, mi hermano y mi hermana, ¿acaso nos hemos apartado de Dios? ¿Nos hemos alejado de Dios? ¿O más bien estas circunstancias han permitido que nos acerquemos a Dios?
Esa es la gran pregunta. Elías, luego allí con esa historia está en Primera de Reyes 18. Elías lo confronta a ellos y le dice, bueno, ustedes que siguen a Baal, hagan un sacrificio y ríndanle honor a su Dios, que yo haré mi sacrificio y rendiré un honor a Dios. Y hagamos esta prueba. El Dios que descienda fuego del cielo y consuma el sacrificio, ese será el verdadero Dios. Y al pueblo de Israel le pareció bien. Ellos llegaron, armaron, agarraron su toro, lo colocaron allí, lo partieron, colocaron su leña, armaron su altar y ofrecieron ese sacrificio al dios Baal. Oraron, clamaron allí, gritaron para que descendiera fuego y aún así el fuego no descendía. Y Elías le decía, pero griten más duro para ver si su Dios se despierta, tal vez esté meditando, tal vez esté haciendo otra cosa. Y ellos gritaron hasta el punto, mis hermanos, que estas personas llegaron y se rasgaron la piel, se hicieron daño a sí mismos, clamando a grito a ese Dios pagano, para que allí demostrara que era el Dios verdadero. Y mire, le llevó medio día y nada que se encendió el sacrificio. Entonces Elías dijo, les voy a demostrar quién es Jehová Dios. Y armó allí el altar de Dios que había sido abandonado por el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está nuestro altar? ¿Hemos abandonado a Dios? ¿Nos hemos ido detrás de los afanes de este mundo, detrás de las circunstancias, detrás de nuestras propias fuerzas para solucionar lo presente? ¿O nos hemos levantado en un altar allí en oración y adoración a nuestro Dios? ¿Qué estamos haciendo? Porque, mis hermanos, las cosas que están sucediendo tienen que suceder. Como dice Apocalipsis capítulo 1, dice la palabra de Dios así, que el libro de Apocalipsis significa revelación de Jesucristo. Y dice así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir, mis hermanos, hay circunstancias que van a suceder, les guste o no, porque está establecido por Dios. Hay circunstancias en la humanidad que tienen que suceder. Y dice que van a suceder pronto, porque todo esto está de alguna manera orquestado, organizado, planificado por nuestro Dios. Que así usted ore, hay cosas que tienen que suceder. Y clamamos a nuestro Dios por su misericordia. Y Él es el que tiene la última palabra de cambiar esto aquí o allá y por misericordia obrar, ¿sí? Dice acá, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El verso 3 de Apocalipsis 1 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cerca de qué? Cerca de la venida de nuestro Salvador Jesús. Y es a Él a quien esperamos. ¿Quién va a mejorar esto? ¿Quién va a solucionar esto? Mis hermanos, muchas cosas tienen que suceder para que esté dado todo para cuando nuestro Salvador venga por su iglesia, venga por nosotros. Entonces, ¿dónde vamos a colocar nuestra esperanza? Así como Elías levantó su altar allí en adoración a Dios, nosotros lo tenemos que hacer. Elías levantó su altar y allí pidió para demostrar al pueblo de Israel incrédulo que se había apartado de Dios,
mandó a que mojaran ese altar 3 veces con baldes de agua. Llegaron, mojaron todo lo que era la leña, todo el sacrificio, aún abrieron zanja alrededor y cayó toda esa agua allí 3 veces, mis hermanos. Y Elías hizo algo muy importante. Agarró 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel, que representan a esos mismos que se habían apartado de Dios. Es decir, que estaban dentro de la promesa, y a pesar de que se habían ido detrás de otros dioses, Él los incluyó por misericordia, por amor a Dios, y colocó las 12 piedras allí alrededor del sacrificio. Y oró al Padre y dijo: Dios Padre de Abraham, de Jacob, Dios de Israel, desciende fuego sobre este lugar. Y Dios le escuchó, mis hermanos, y descendió un fuego del cielo tal que consumió todo el sacrificio, la leña, las piedras, la tierra, el agua que estaba allí. Y todos quedaron convencidos de que ese era el único Dios, Jehová Dios, que hizo descender fuego del cielo y consumió ese altar. La cuestión, mis hermanos, es que a pesar, y leyendo la historia, es que a pesar de esa situación, de esa evidencia tan visual, tan palpable de la existencia de Dios, todos quedaron convencidos, pero no todos quedaron convertidos. Pregúntate, ¿te has convertido a Dios? ¿O aún sigues en tus malos pasos, en tus malos vicios, detrás de otros dioses? ¿Hasta cuánto vas a tentar a tu Creador? ¿Hasta cuándo vas a tentar? ¿Hasta cuándo, mis hermanos? Es tiempo de armar ese altar, volvernos a Dios y tener paciencia y esperar en su pronta venida. Amén. Dice la palabra en el libro de Santiago: hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta, está cerca. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y Elías fue uno de ellos. Elías era semejante a nosotros. Dice el verso 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y se dejó usar por Dios en esa ocasión. Y oró al Señor luego de eso para que descendiera la lluvia. 7 veces oró. Y a la 7ª vez Dios respondió. Si Dios aún no ha respondido tu oración, es porque aún no es el tiempo. No te impacientes. Cree que el Señor está obrando, porque así es. Así tú no creas, Él está obrando. Y la respuesta va a venir. ¿Hay algún enfermo entre nosotros? Oramos por ellos. Pero no vamos a claudicar ante esta pandemia. Creemos en nuestro Dios, que nuestra vida está en sus manos. Mis hermanos, para concluir, el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesús está más cerca. Y con preocupación he visto como lamentablemente muchos se han apartado de Dios. Muchos han dejado ese llamado. Muchos ya no tienen compromiso por servir a Jesús. Nos hemos desviado del camino, nos hemos visto envueltos en nuestros afanes y hemos descuidado nuestro altar personal con el Señor. Tenemos que reflexionar y tenemos que cambiar, porque si no vendrá lamentablemente disciplina de parte de Dios sobre nuestras vidas, porque Él quiere que nosotros por amor le busquemos. Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿qué vas a esperar? ¿A esperar que las cosas
tribulaciones lleguen o confiar en medio de las tribulaciones, confiar en medio de la aflicción que no estás solo, que Dios está obrando a tu favor. Mi invitación es a que cada día, entendiendo de que Jesús viene pronto, vivamos cada día en esa espera, porque Jesús puede venir ya puede venir. Las condiciones ya están dadas y es momento de glorificar al Señor, de exaltar al Señor, porque cuando Jesús venga, la gloria que viene con Él, lo que nosotros vamos a recibir, no se compara con el tiempo presente. No hay comparación. Todo lo que vamos a recibir con nuestro amado Salvador. Gózate en saber que Jesús viene pronto y que todo esto va a pasar y que tu eternidad, mi eternidad, está garantizada por Él, porque Él nos hará acto para disfrutar de toda la eternidad al lado de Dios Padre y de nuestro Salvador Jesús. Dios te bendiga, reflexionemos y busquemos cada día el rostro de nuestro Salvador Jesús. Feliz día.